Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Hoy nos enfrentamos a un tema que sin duda sigue generando debate y pasión, la relación, o más bien, la ruptura, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia que desde la perspectiva de muchos, fue vilmente saboteada por un torbellino de rumores, especulaciones maliciosas y, en última instancia, por una campaña de desprestigio que terminó por desmoronar lo que parecía una relación sacada de un cuento de hadas. Acompáñenme mientras nos adentramos en las profundidades de esta ruptura, buscando esa verdad impactante que quizás aún no conocen y que hoy vamos a intentar desvelar juntos. Pero antes de continuar, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Al activar la campanita, recibirán notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo con contenido exclusivo sobre sus estrellas favoritas, análisis de series turcas que están causando furor, y todos los secretos y chismes del mundo del espectáculo. No querrán perderse ni un solo detalle. Ahora sí, preparemos las palomitas y sumerjámonos en este melodrama amoroso que cautivó la imaginación de miles de personas alrededor del planeta. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que al unirse, evocan instantáneamente imágenes de pasión desbordante, talento innegable y una química que traspasaba la pantalla. Su colaboración en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica, fue el punto de ignición de una explosión de rumores que rápidamente superaron los límites de la ficción. La conexión palpable entre Sanem y Can, sus respectivos personajes, era tan evidente que era prácticamente imposible evitar que el público comenzara a fantasear con un posible romance en la vida real. Y como era de esperar, la maquinaria de los rumores se puso en marcha a toda velocidad. Fotógrafos acechándolos en cada esquina, revistas del corazón publicando primicias con información, en el mejor de los casos, cuestionable, y las redes sociales estallando con teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood. El mundo entero quería saber si Demet y Can eran algo más que simples compañeros de trabajo compartiendo largas jornadas de rodaje. Y lamentablemente ahí fue donde comenzaron a surgir los problemas. Si bien es cierto que entre ellos existía una evidente conexión, y que la chispa de la atracción era innegable, la implacable presión mediática y las constantes conjeturas terminaron por crear una atmósfera tóxica y opresiva alrededor de su relación. Intenten por un instante ponerse en su lugar, estar constantemente bajo el microscopio público, con cada gesto, cada mirada, cada palabra analizada y diseccionada hasta la saciedad. Es una situación angustiante y asfixiante que puede erosionar incluso la relación más sólida y resistente. Pero ¿cuáles fueron esas calumnias, esos rumores maliciosos y tendenciosos que, según se ha rumorado, finalmente destruyeron su amor? Aquí es donde la trama se complica y se torna aún más turbia. Porque, más allá de la simple especulación sobre un romance incipiente, comenzaron a circular historias mucho más escabrosas y perturbadoras. Se habló de infidelidades flagrantes, de peleas monumentales y constantes en el set de grabación, de celos profesionales enfermizos y, lo más grave de todo, de acusaciones de maltrato psicológico y emocional. Algunas fuentes anónimas, que nunca fueron confirmadas oficialmente ni pudieron ser verificadas, afirmaban que Can Yaman era un hombre extremadamente celoso y posesivo, que intentaba controlar cada aspecto de la vida de Demet. Se decía que le prohibía tajantemente aceptar ciertos papeles que consideraba comprometedores, que revisaba constantemente su teléfono móvil en busca de mensajes sospechosos y que la sometía a humillaciones públicas y privadas de manera sistemática. Por supuesto, estas graves acusaciones nunca fueron probadas de manera fehaciente, pero el daño ya estaba hecho. La imagen pública de Can Yaman quedó irremediablemente manchada y la relación con Demet, inevitablemente, se vio afectada y resquebrajada. Otros rumores igualmente dañinos y maliciosos, apuntaban a que Demet Özdemir no era del todo sincera y transparente, y que mantenía una relación paralela y clandestina con otro hombre, lo que supuestamente habría provocado la furia incontrolable de Can. Estas especulaciones también fueron vehementemente desmentidas por ambas partes, pero la semilla de la duda y la desconfianza ya había sido plantada en el terreno fértil de la opinión pública. En un ambiente tan cargado de tensión, sospechas y recriminaciones, era prácticamente imposible que la relación pudiera florecer y prosperar. ¿Pero por qué tanta maldad y animosidad? ¿Por qué tanto empeño en destruir una relación que, al menos en la superficie, parecía tan idílica y prometedora? La respuesta, lamentablemente, es bastante prosaica. Hay cínica, el morbo vende. Las revistas del corazón, los programas de televisión sensacionalistas y las redes sociales viven del escándalo y la polémica.
Y una historia de amor que termina en un dramático desenlace es mucho más atractiva y rentable que una historia de amor feliz, estable y carente de sobresaltos. Además, no podemos ignorar ni subestimar el factor de la competencia feroz en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir y Can Yaman eran, en ese momento, dos de las estrellas más brillantes y codiciadas del firmamento turco. Y como suele suceder en estos casos, siempre hay individuos o grupos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de derribar a aquellos que se encuentran en la cima. Difundir rumores infundados, inventar historias falsas y crear controversia artificial es una forma relativamente fácil de dañar la imagen de un competidor y, de paso, obtener beneficios económicos o de notoriedad. Pero volviendo a la pregunta inicial que nos planteamos al comienzo de este vídeo, ¿fueron las calumnias las que realmente destruyeron su amor? La respuesta, como suele ocurrir en este tipo de situaciones complejas, no es ni blanco ni negro. Es muy probable que las constantes especulaciones, los rumores maliciosos y la presión mediática hayan contribuido significativamente al deterioro de la relación. La falta de privacidad, el escrutinio público constante y la desconfianza generada por las falsas acusaciones pudieron haber sido factores determinantes en su separación. Sin embargo, también es plausible que existieran otros problemas subyacentes y profundos que nunca salieron a la luz pública. Quizás sus personalidades no eran tan compatibles como parecía a simple vista, o tal vez tenían diferentes expectativas y visiones sobre el futuro de la relación. O simplemente la llama del amor se fue apagando gradualmente con el paso del tiempo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una víctima más de la voracidad mediática, la cultura del escándalo y la falta de ética que lamentablemente impera en el mundo del espectáculo. Una historia que tenía el potencial de ser hermosa y duradera, pero que se vio truncada por la envidia, la malicia y la falta de escrúpulos de algunos. Es una verdadera lástima, sin duda alguna. Porque ambos son dos personas talentosas, carismáticas y merecedoras de ser felices. Pero como dice el viejo adagio, el show debe continuar. Y tanto Demet como Can han seguido adelante con sus respectivas carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando que son mucho más que una simple pareja mediática. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección aleccionadora sobre los peligros de la fama desmedida, la importancia de la privacidad y el daño irreparable que pueden causar los rumores infundados y las calumnias malintencionadas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como consumidores de noticias y sobre la responsabilidad que tenemos al compartir información en las redes sociales. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la verdad impactante detrás de la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman, desentrañando los rumores y las calumnias que, según se dice, destruyeron su amor. Hemos visto cómo la presión mediática y la cultura del escándalo pueden afectar negativamente una relación y cómo la envidia y la malicia pueden truncar una historia que pudo haber sido maravillosa. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que las calumnias fueron determinantes en su separación? ¿O piensan que había otros problemas subyacentes que desconocemos? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Y para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Estaremos subiendo contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, análisis de series turcas que están causando furor y todos los secretos del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Los queremos.